Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Verdad, de la Mentira, capítulo 7. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? bienvenidos, buenos días. Pues nada, aquí dispuestos a entregaros otro capítulo. Hoy tenemos un tema, bueno, ¿cuándo no vamos a decir eso nosotros? Pero hoy tenemos el cuerpo energético o conciencia. Probablemente el más mal entendido, el más mal interpretado, el menos tenido en cuenta por tantas creencias que hay en torno a él. Así es que, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Y para que decidas si te conviene quedarte o no. ¿Qué significa eso de que somos energía? ¿Cómo podemos entenderlo para que sea algo que nos sirva en el día a día y que no sea algo solo que tiene en cuenta quien cree en una religión o quien se considera espiritual? ¿Cómo podemos hacer para darle normalidad, para que sea algo que nos permita tener una vida mucho más consciente, más plena y más en paz? Vamos a ver cómo ese cuerpo energético conciencial influye y cómo entre todos también hemos creado un cuerpo energético, una sola mente que se dice en algunos casos, que nos está condicionando y de qué manera para ver los acontecimientos globales que vivimos, no solo ahora, sino que llevamos viviendo desde el principio de los tiempos. En fin, esto y más es lo que vamos a ver hoy, así es que yo creo que si no quieres perderte la mitad de la película de tu vida, te conviene quedarte. En La Verdad de la Mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. Bien. Vamos a ver por dónde empezamos para poner orden en algo que es tan poco tangible y que además tenemos tan pocas formas de experimentarlo empíricamente, ¿no? Para que nos quedemos tranquilos de que no nos estamos yendo a algo esotérico. Carmen, si tú tuvieras que responder a la pregunta, ¿qué significa que somos energía? ¿Qué les dirías? Pues no sé, pero mira, hasta tu descripción me ha hecho gracia, entre comillas, cuando has dicho que tenemos poca posibilidad, no sé si lo has dicho así, de experimentarlo empíricamente. ¿Has dicho esto así? Bueno, pues yo te diría que no, que nada más lejos de la realidad, que empíricamente lo estamos viviendo todos los días, pero no lo sabíamos. Que empíricamente experimentamos que somos energía y que nos ponemos a decir inclusive, yo no sé, pero aquí en este lugar hay un mal rollo, no sé, o entro a un supermercado o entro a un gran almacén o tal y yo no sé qué hay aquí, pero caramba, no nos ponemos en primera persona, no se nos ocurre pensar que éramos energía y que la energía no muere, sino que se transforma. Pues esto es lo que hacemos y lo que somos. Y nos vemos en un cuerpo físico y vemos a los demás en ese cuerpo físico. Y no sabemos que pertenecemos todos a una unidad mental, conciencial, y todos estamos dentro de esa. Y somos pequeños fragmentos chiquititos, como las gotas del océano, ¿verdad? Conforman el océano, nosotros pues también somos eso. Y estamos interactuando y nos estamos influenciando unos a otros a través de ese campo energético que ahora está codificado, de las experiencias vividas desde el comienzo de la humanidad, está codificado con esas experiencias maravillosas y no tan maravillosas. Hay mucho más de sufrimiento y de dolor que de maravillosas, de ahí la huida, de ahí que queramos huir de nuestras vidas, de la vida, y que nos busquemos muchos puntos de evasión para ello. Entonces, yo creo que empíricamente ya todos lo sabemos. Hay una parte de todos nosotros que sabemos que somos energía, pero quizás nos asusta, porque la energía estaba unida a la emoción. Y entonces yo siento emoción y lo que estoy sintiendo es un campo energético que le he codificado con un sentimiento que no quiero sentir, que me asusta. Luego, además, pues me veo a mí mismo, quien se vea, no todos. Me puedo ver muy sensible o por el contrario no quiero ser sensible porque yo no soy débil, porque esto va unificado. Y entonces va unificado desde la mente, que no es así. Entonces, desde esa controversia constante que mantiene el ser humano, desde ahí nos perdemos lo más hermoso de lo que somos, energía inmortal. Esto, y ahí te lo dejo, Ismael. Ahora lo recoges tú, que bueno, ya sabéis que Ismael os ordena todo de maravilla. Bueno, de hecho, estaba pensando que tal vez sea bueno hacer una pequeña recopilación porque hemos visto, se supone, los cuerpos anteriores. Entonces, hemos dicho que
Hay una mente o cuerpo mental, están las emociones o cuerpo emocional y está el cuerpo físico que hablamos en el capítulo anterior. Pero también dijimos, cuando empezamos con esta parte de los cuerpos que nos conforman, que hay un cuerpo energético conciencia, que ha sido siempre el más problemático, perdón. ¿Por qué? Porque no es tangible. Y como no es tangible y como no es visible, aunque lo experimento, como bien ha contado Carmen en el ejemplo de cuando entro a un sitio y está cargado el ambiente, pero no sé muy bien qué hacer con ello. Tampoco sé muy bien lo que significa en mi vida, cómo incide en mi vida, cómo influye, hasta qué punto tiene mucho que ver con cómo vivimos o no. Y hasta qué punto hay ahí claves y respuestas que nos pueden ayudar a cambiar una vida que en el fondo, no nos gusta, porque hay demasiado sufrimiento, vemos demasiadas injusticias, hay muchas cosas que nos gustarían que fuera de otra manera. Entonces, lo primero que yo creo que es importante es qué significa o qué queremos decir o cuando hablamos de que somos energía o este cuerpo energético. Lo primero es que no pretendemos dar una definición científica, ¿vale? Esto no tiene que ver con cómo la ciencia entiende el concepto de energía. Es verdad que cada día más, con las nuevas ramas de la ciencia, como la cuántica, etcétera, pues cada vez más nos estamos abriendo una manera muy diferente de entender la energía. Porque hasta hace muy poco, cuando pensábamos en términos de energía, pues a lo mejor pensábamos en términos de electricidad, o de luz, o de calor, o de... ¿no? Pero resulta que ahora empezamos a entender que todo es energía y que incluso hasta en un átomo, ¿no? Que se supone que está compuesto por partículas como protones, neutrones, electrones, incluso entre esas partículas hay vacío. Y ese vacío, que nosotros le llamamos vacío y pareciera darse a entender como que no hay nada, pues resulta que es el espacio donde ocurre todo. Es decir, ¿sería energía ese espacio donde ocurre todo? Y si es así, significa que en mi cuerpo físico también hay espacio. Pero es más, hay un ejemplo que se usa mucho a nivel de la mística que dice, cuando una jarra se rompe, el aire, todo ese espacio, todo ese aire, todo eso que había dentro de la jarra vacía, entra en contacto con el universo. Por tanto, se funde con el universo y una parte del universo que estaba dentro de esa jarra, de repente se une a todo el universo. ¿Pero por qué? Porque la jarra se rompió. Lo único que separaba al universo que había dentro de la jarra con el universo que estaba afuera era esos límites que la jarra ponía. ¿Qué pasa si nuestro cuerpo es lo mismo? ¿Qué pasa si nosotros pudiéramos ver nuestro cuerpo como esa jarra, ese recipiente que pone una frontera entre el universo interior y el universo exterior, pero que en el fondo ese universo exterior y ese universo interior son lo mismo? ¿Qué pasa? Si os fijáis, lo que pasa con eso es que empezamos a visualizar la vida con otras formas, de otras maneras, no solo como hasta ahora lo hemos visualizado, reduciéndonos simplemente a una mente y un cuerpo, punto. Entonces, ¿por qué nosotros estamos haciendo tanto hincapié en el cuerpo energético? Hay un cuento filosófico que a mí me gusta mucho, porque creo que es muy simbólico para entender hasta qué punto estamos viviendo nuestra vida a medias, precisamente por haber dejado fuera el cuerpo energético. Dicen que había un reino en el que el rey murió y su hijo era muy joven cuando subió al trono. Este nuevo rey, en una de sus cabalgatas, se cayó y se partió las piernas, bueno, con muchas fracturas, hasta tal punto que nunca más pudo volver a caminar. Nunca pudo volver a caminar y eso significó que fueran muletas. Pero a él le provocaba tal nivel de desesperación y de frustración ver a todo el mundo caminando y él no poder, que decretó que nadie más volviera a caminar, nunca más, y que todo el mundo, bajo pena de muerte, usara muletas. ¿Qué ocurrió? Que con el paso de las generaciones y del tiempo se perdió la memoria de que alguna vez se había caminado sobre las piernas. Y ocurrió que una persona que se cayó y se le quedaron lejos las muletas, intentó ponerse en pie para llegar a recoger las muletas y se dio cuenta que se podía sostener a duras penas. Otro día intentó soltar las muletas y logró dar un paso y poco a poco logró recorrer una habitación entera. Y emocionado cuando fue a contárselo a sus padres, lo que había podido lograr, sus padres se horrorizaron, se escandalizaron, pensaron que era algo
propio del diablo, lo denunciaron y esa persona murió en un calabozo y nunca nadie pudo andar sobre sus piernas. Bien, más allá de lo que esto significa, ¿qué pasa si nosotros estamos reduciendo la mitad de nuestra vida? ¿Y qué pasa si hay algo más que no estamos teniendo en cuenta? Porque siempre ha pertenecido al ámbito de la religión, y yo no soy creyente, o al ámbito de la espiritualidad, y yo no soy un esotérico. Pero ¿qué pasa si algo de que tanto los científicos estén buscando cómo funciona, dónde está el origen del universo, dónde está la verdad que rige todo lo que existe? Cuando los filósofos están buscando lo que está más allá de la física con la metafísica, cuando la religión está buscando lo que está más allá de esta carne y este cuerpo que se supone que está en algún lugar, en el cielo o con alguna divinidad, cuando los espirituales están buscando aquello que no es material, pero que influye aquí. ¿No será que hay un anhelo en nosotros de que de verdad hay algo que sentimos que nos falta y no lo estamos teniendo en cuenta? Y si es así, realmente tenemos mucho que perder si nos abrimos a algo que de momento no logramos percibir ni ver, pero que tal vez podría cambiar mi experiencia de la vida. Es que no tenemos nada que perder. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto abrirnos? Simplemente porque no lo podemos ver, porque no lo podemos tocar, a pesar de que sabemos que algo por ahí hay. Bueno, yo siento que por miedo, más que por otra cosa. Yo siento que es una información que ya está en nosotros, que viene de origen y que por miedo nos asusta, ¿no? Os hablamos del cuerpo emocional y cómo nos asustaba que se moviera en nosotros, dentro del interior de lo que somos, se moviera la rabia, se moviera, pues eso, las ganas de agredir, o se moviera la tristeza hasta el punto de no querer vivir, o se moviera la culpa, o se moviera el pecado, o, ¿sabéis? La maldad. Entonces, todo eso yo creo que es por miedo, y justo reconocer lo que somos y reconocer el origen es el que nos va a llevar a salir del miedo. Justo esto. Porque en el fondo es como que nos falta la mitad de la película. Y sin esa clave estamos abocados a no tener certeza, a no tener claridad y por tanto tener miedo. Pero con la otra mitad de la película, es decir, estando completos, ese ser integral del que hablábamos hace unos capítulos, ese ser integral, lo que empezamos a descubrir son un montón de claves que nos dan respuestas, que nos permite comprender. Y cuando yo comprendo una situación, yo me quedo tranquilo, me quedo en paz. ¿Y qué es lo que nos falta hoy? Paz. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de cuerpo energético? ¿De qué estamos hablando? Es muy concreto, de verdad es muy concreto y tiene que ver con algo muy concreto que se puede empezar a trabajar aquí. Cuando nosotros hablamos de cuerpo energético, estamos hablando de activar el observador. Nosotros tenemos una capacidad muy buena, los seres humanos, y es que tenemos la capacidad, los científicos le llaman metacognición, es decir, la capacidad que yo tengo de pensar sobre mis propios pensamientos, de pensar sobre mí mismo. Los animales en principio no tienen esa capacidad, pero nosotros sí. Bien, ¿qué es lo que nos da esa capacidad? Nos da simplemente una pausa, es decir, por un momento yo me detengo y empiezo a observar, empiezo a pensar sobre mis pensamientos, sobre qué he pensado, sobre qué he dicho, sobre qué he hecho y cómo me he sentido. Bien, esa capacidad, ¿qué es lo que supone? Nos da un margen, un espacio. Es decir, por un momento nos saca del automático. Nos saca de ese ritmo vertiginoso en donde al final dice, pero bueno. Es como aquel que toma su coche por la mañana y tiene una reunión, pero está tan acostumbrado a ir a la oficina que antes de darse cuenta ya está camino a la oficina y dice, pero si yo no voy a la oficina. ¿Por qué? Porque hemos actuado sin pensar, de forma automática. Acordémonos que hablábamos. Cuando yo vivo de forma automática, mi mente no tiene las riendas, la tiene las memorias que están alojadas en mi cuerpo. Es la que tiene las riendas de mi vida. Bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Si yo soy más que mi mente, si yo soy más que mis emociones y soy más que mi cuerpo físico, a eso más que soy, ¿cómo lo llamamos? Pues lo llamamos cuerpo energético. Es decir, no está en ninguna parte, fuera de la vida, fuera del mundo, en otra dimensión, en un cielo, no, está aquí, en mí. Y me permite observar a mi pensamiento, a mi mente, observar mis emociones y observar cómo actúo.
Es decir, empiezo a añadir una instancia que hasta ahora no está muy presente. ¿Qué creéis que pasaría? Haceros esta pregunta. ¿Qué creéis que pasaría si yo, en vez de actuar automáticamente, antes de actuar, me parara y observara? Como dice Carmen, pensara antes de pensar. ¿Qué creéis que pasaría? Carmen. ¿Qué podríamos? Podríamos hacer todo lo que quisiéramos porque estaríamos desde el testigo, observador testigo, de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo quiero actuar. Podríamos estar autocorrigiéndonos constantemente si hiciera falta y si no, simplemente pues eso, saber qué quiero hacer en cada momento, porque soy consciente de lo que estoy queriendo, de cómo estoy sintiendo, de qué quiero decir, qué quiero hacer. Pero fijaros, estoy segura que la mente inmediatamente dice, madre mía, qué trabajo es este. No, este trabajo nos lo han dicho muchos grandes. Nos han dicho que estemos presentes, que estemos presentes, en el presente, en el aquí, en el ahora. Y no es otra cosa más que estar justo en ese observador testigo de ti mismo. Esto puede parecer mucho trabajo. Y de verdad que al principio, como no estamos acostumbrados a hacerlo, pues es como que no nos funciona, no nos funciona. Que ya me he ido, que no me he dado cuenta, que ya me he metido otra vez de nuevo en el automático, que me he perdido, que no sé qué. Vale, es verdad, es así. Pero si os fijáis, es una actitud que se puede convertir en nuestro nuevo automático, en la medida en que yo esa actitud la entreno. Por tanto, estamos hablando de un entrenamiento como el que va al gimnasio. No estamos hablando de ponernos a rezar, que si quieres rezar, reza. Pero esto no tiene que ver con rezar, esto tiene que ver con entrenar algo que también es intrínseco a nosotros. Estar en mí, tener conciencia de mí, porque de esa manera voy a poder darme cuenta de lo que pienso, voy a poder darme cuenta de lo que siento y voy a poder darme cuenta de lo que hago. Y esto tiene algo que es muy importante. Y es que si yo hago ese ejercicio, yo estoy observándome. ¿Pero qué significa observar? Observar significa atestiguar lo que ocurre sin enjuiciar. Y aquí hay una clave muy importante. Este cuerpo energético que también somos no pretende decirte lo que está bien o lo que está mal. Lo que pretende es ayudarte a que decidas si ese pensamiento que te acaba de venir, después veremos por qué te viene, si ese pensamiento que te acaba de venir, lo quieres tener o no lo quieres tener. No si está bien o está mal. No, es piensa antes de pensar. No, yo no quiero tener este pensamiento ahora porque no creo que corresponda. Listo, yo decido. Pero, Carmen. Si estás decidiendo tú o si está decidiendo el pensamiento, la emoción, que volvemos a deciros que es energía, si está decidiendo todo eso o si tú decides qué quieres hacer en cada momento. Entonces, seguir con esta información y situarte en el observador de ti mismo, que esto lo podéis hacer en cualquier momento. Es decir, con que os deis la orden, esto ya se activa, porque es en realidad lo que somos, pues es empezar ya a comenzar a aplicar esta información que os estamos trasladando. Nosotros estamos interpretando un personaje. Imaginémonos que nos contratan en una película, ¿no? Yo soy un actor y a mí me contratan. Y resulta que me han visto chistoso. Me han visto chistoso y me contratan para hacer una comedia. Y entonces yo de repente interpreto a un personaje protagonista de una comedia, que resulta que es una persona que hace stand-up comedy, no sé qué, no sé cuánto. Bien. Me va muy bien, tengo mucho éxito y después me contratan para una segunda película. Y resulta que en la segunda película me piden que haga del malo y que además que es un malo que quiere destruir la humanidad. Y yo voy a la siguiente película y resulta que sigo interpretando al personaje que hace stand-up comedy. ¿Qué creéis que me dirían? No, no toca. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Nosotros somos el actor. Somos el actor que interpreta un personaje, un papel. Pero nos hemos creído tanto ese personaje y ese papel que es nuestra personalidad, que nos hemos olvidado que depende de nosotros observarnos y modificar lo que queramos. Es decir, básicamente lo que ha habido es un proceso de identificación y de fusión tan grande con la personalidad que hasta ahora hemos vivido, que se nos ha olvidado que somos un actor que puede interpretar múltiples personajes y por tanto puede ir variando su propia personalidad. Pero eso va a ocurrir solo si nos ubicamos, nos situamos y vivimos desde ese cuerpo energético o conciencia que también somos
para dirigir a la mente, para dirigir a la emoción y por tanto para dirigir nuestro actuar. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de cuerpo energético o conciencia. Es algo que tiene muchos nombres, de hecho le han llamado yo soy, y ya os explicaremos qué significa eso. Vamos a hacer un programa exclusivamente con esto porque es muy importante. Pero ¿por qué se le ha dicho yo soy? Porque eso es lo que somos. Eso es lo que verdaderamente somos. Cuando yo digo eso, yo me autorregulo, me autogestiono a mí mismo. No soy víctima de pensamientos inconscientes, de reacciones inconscientes que me ponen en situaciones en las que al final acabo haciendo sufrir a los demás aparentemente y sufriendo yo. Cuando digo yo soy, lo que estoy haciendo es yo me afirmo en mí y desde ahí yo dirijo, yo conduzco, yo guío y no al revés. Efectivamente, pues debido a la inconsciencia con la que hemos vivido, ahora que hay pues esos campos energéticos codificados con drama, con dolor, con sufrimiento, con culpa, con resentimiento, inclusive con enfermedad, con ideas de enfermedad, todo eso está en todas partes. Y nosotros no lo sabemos, y quienes no lo saben, pues siguen repitiendo las mismas ideas mentales una y otra vez, con ellas las mismas cargas energéticas una y otra vez. Entonces se ha convertido en un círculo denominado también karma, causa y efecto. Porque al final, claro, ¿qué ocurre? Está en todas partes. No pensemos que el tema karma es solo perteneciente a un ámbito oriental. ¿Qué pasa cuando decimos aquí en Occidente, mira, es un alma en pena? Estamos hablando de una persona atormentada y usamos alma en pena, porque efectivamente de tanto contarnos a nosotros la película al revés, de tanto vivir desde ese mundo inconsciente de sufrimiento, miedo y angustia, hasta el alma ha guardado la memoria de todo eso. Y efectivamente vivimos atormentados. Y para huir de ese tormento nos inventamos un montón de excusas de gozo, disfrute aparente, a pesar de que al día siguiente después nos sintamos pésimos, pero de gozo, disfrute aparente, ¿para qué? Para no sentir y no escuchar ese tormento interno que tenemos. Porque claro, el problema es que ahora ya no es solo que eso esté ocurriendo a nivel individual. Es decir, que a nivel individual, como hemos visto, toda esa inconsciencia que al final es una energía que está viva en nosotros y que nos condiciona en formas de memorias, en formas de un montón de cosas, no solo nos está influyendo, sino que de la misma manera que a nivel individual a cada uno nos pasa eso, a nivel colectivo es lo mismo. Y si no, ¿por qué aparentemente la historia es un bucle que se repite una y otra vez? Cosas que aparentemente se inician muy bien y que acaban igual. ¿Por qué incluso decimos muchas veces que en una manifestación la gente contagiada por todo lo que está pasando dentro de la manifestación acaba haciendo cosas que individualmente no sería capaz de hacer? Porque esa energía individual da lugar a una energía colectiva, que es el famoso inconsciente colectivo. Y nosotros ya no solo estamos condicionados por nuestro propio inconsciente individual, sino que estamos muy condicionados por esa frecuencia, esa energía que está a nivel global como una nube, que ya decíamos en el capítulo anterior, como una nube que nos condiciona y de la que nos cuesta salir. Y que no recuperaremos a no ser que hagamos esto que os estamos indicando, lo hagamos cada uno de manera individual, trabajando, uniendo esos cuerpos por los que estamos condicionados o formados. Como no lo hagamos de esta manera, no esta otra energía que forma parte del mundo en el que estamos todos, de la Tierra, nos está atrapando. Nos atrapa como si se tratara de un imán. Entonces, depende en qué vibración tú te sitúes. Si tú te sitúas en la vibración del miedo, pues tú recoges miedo. En la frecuencia del miedo tú recoges miedo. Si te sitúas en la rabia, lo mismo. Y así sucesivamente todo tipo de códigos de pensamientos y sentimientos donde tú estés, donde tú te halles. Entonces, por eso es tan importante averiguar dónde estoy yo, qué estoy sintiendo yo, qué me ocurre. ¿Soy yo quien está hablando? ¿O hablo a través de imitaciones o que recojo campos energéticos y no lo sabía porque ignorábamos todo esto? Desde un inicio dijimos que no teníamos idea de que esto funcionaba así.
y que nos estábamos, sin saberlo, induciendo todos, mira, os diría, abduciéndonos todos unos a otros para jugar a un juego inconsciente absoluto, donde en apariencia no podemos salir, pero solo en apariencia sí podemos salir. Y vamos a salir, siempre y cuando queramos salir. Entonces, claro, si no empezamos de manera individual, no conseguiremos salir. Claro, y por eso el título de la verdad de la mentira. Yo creo que cada vez está quedando más claro, ¿no? Es decir, ¿es una verdad para nosotros ahora? Sí, pero no es la única o última verdad. Hay otra forma de funcionar, pero hasta que no reconozcamos y descubramos esa nueva forma de funcionar, como no conocemos otra, esto es lo que hay. Entonces, ¿por qué el cuerpo energético o conciencia? ¿Porque queremos que os pongáis de rodillas a rezar? No, eso cada cual hará lo que quiera. Lo que estamos diciendo es, activa el observador, que no enjuicia, para pensar antes de pensar, y por tanto sentir antes de sentir, y por tanto hacer antes de hacer. Es decir, toma las riendas de tu vida desde esa conciencia que eres para poder guiar esos instrumentos maravillosos que tenemos, como son la mente, las emociones, que es la vida, es la energía recorriendo tu cuerpo, sintiéndote vivo, aunque a veces te sientas que quieres morirte de la angustia que tienes por dentro. ¿No? Es esa conciencia que te va a permitir darte cuenta de lo que piensas y elegir qué quieres pensar. Por tanto, si eliges lo que quieres pensar, acordaos que eliges lo que quieres sentir. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que piensas después se expresa en forma de sentimiento en tu cuerpo. Si eliges lo que quiero pensar, por tanto eliges lo que quiero sentir, eliges lo que quiero hacer. Y ahí surge la coherencia. La coherencia, que significa que estos tres cuerpos, cada uno no vaya por su lado, pienso una cosa, siento otra, hago otra, nace desde esa conciencia, desde ese cuerpo energético que también somos, aunque no se vea, aunque no se toque. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Pensar positivo? No. No negarme cuando me viene un pensamiento negativo, pero darme cuenta que yo soy más que esos pensamientos. Y que por tanto yo reconozco el pensamiento negativo, siento en mi cuerpo todo lo que eso me provoca, pero yo elijo de nuevo. Elijo tener otro pensamiento. Sin negar el que estoy teniendo, elijo tener otro pensamiento, porque me doy cuenta que es un pensamiento que no me va a aportar. En ese momento me convierto en maestro de mí mismo. Es decir, ese ser integral en donde por fin estamos completos y estamos actuando con todo lo que somos. Efectivamente. Y entonces no necesitamos gurús, no necesitamos terapeutas. Nosotros podemos ser nuestros terapeutas, nuestros maestros. Nosotros podemos dirigir nuestras vidas. Ahora, eso sí, estamos hablando de un trabajo plenamente individual en este momento. Es un trabajo que yo puedo hacer conmigo, tú puedes hacer contigo. Y este es el que os proponemos. Existe el karma como ley de causa y efecto. Las causas serían las ideas mentales limitantes que llevamos repitiendo siglos, y estas ideas las podemos cambiar para que los efectos sean otros. Entonces, si no tomamos conciencia de esto, entonces hablaremos, nosotros vamos a hablaros de todo lo que consideremos, y si vosotros estáis aquí escuchando, encantados. Pero vamos a hablaros de todo para que empecéis a hacer esto que os indicamos, que es aplicar la información que os estamos otorgando, poner el observador en marcha, darte cuenta que como individualidad tú puedes hacer el trabajo contigo. No te anticipes a hacerlo a nadie, hazlo a ti, háztelo a ti. Hay una tendencia humana, ¿no? Es ayudar, claro que sí, vamos a ayudar, pero empecemos por nosotros, que esto nadie nos lo dijo, empecemos por nosotros, o sí, o nos lo dijeron y no lo entendimos. Claro. Igual no entendimos que nos estaban diciendo que primero teníamos que amarnos a nosotros mismos y empezar por nosotros mismos, y desde ese momento seríamos irradiación de amor o irradiación de comprensión, si queréis. No me quiero poner mística, yo siento que somos amor, pero ¿irradiamos comprensión? Pues irradiamos comprensión, pero empezamos por nosotros, porque entonces, si no, no lo irradiamos. No lo irradiamos. Claro, porque al final, ¿qué ocurre? Si yo activo ese observador que no enjuicia, que simplemente observa para poder guiar, lo que estoy haciendo es comprender que acabo de tener un pensamiento y elegir otro.
comprender que ese pensamiento me ha generado un sentimiento, un estado de ánimo muy revuelto, porque es normal, porque acordaos que todo pensamiento tiene una reacción en el cuerpo que son las emociones, pero como también yo estoy eligiendo tener otro pensamiento, también estoy eligiendo tener otro nuevo estado de ánimo y desde ahí actuar. Eso es amarme, eso es no condenarme a vivir una vida de sufrimiento. Y ese amor que me estoy dando a mí, evidentemente es el que le voy a poder dar a los demás, incluso comprendiéndolos, porque no se dan cuenta que están teniendo pensamientos que pueden cambiar. Entonces, ese movimiento es un movimiento de amor a mí, de comprensión a mí y de guiarme de nuevo a mí desde donde toca para después poder ver a los demás de la misma manera que yo he salido de ese automático, los demás también pueden salir. Y eso es lo que quería decir Einstein cuando decía locura, es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados distintos. Si lo traducimos, ¿qué significa? Locura es seguir pensando lo mismo, seguir sintiendo lo mismo y seguir actuando más y lo mismo y pensar que la vida va a cambiar. Y por eso él decía, lo importante no son las respuestas, lo importante es hacerte buenas preguntas, porque cuando tú te haces una buena pregunta, tú te detienes, empiezas a reflexionar y a partir de ahí empiezas a tomar decisiones. Entonces, lo que estamos diciendo que es, por favor, poned en marcha la autointrospección, el ir hacia dentro de nosotros, activar ese observador sin enjuiciarnos para entender desde dónde estamos pensando, desde dónde estamos sintiendo, desde dónde estamos actuando. Porque esa es la verdadera libertad. Es cuando yo me hago cargo de lo que pienso, siento y hago. Después, en los próximos capítulos os vamos a enseñar cosas fundamentales. ¿Cómo yo puedo conocer qué pensamientos, qué memorias, todo ese inconsciente, cómo lo puedo conocer? ¿Para qué? Para poder observarlo y liberarlo. Vamos a dar las claves. Vamos a entender qué significa cuando te dicen que nuestro inconsciente son los demás. Poder leerlo. Vamos a poder ver y leer qué significa la proyección, qué significa la ley del espejo, cómo lo podemos echar a andar en nuestro día a día para descubrir todo eso que automáticamente hemos estado haciendo día a día y nos ha llevado hasta aquí. ¿Para qué? Para que desde ese observador que nos va a permitir leer todas esas señales, convertirnos en nuestros propios maestros. Como decía Carmen, no necesitamos un gurú de fuera, necesitamos encontrar las respuestas dentro. Vamos a llegar a encontrar las respuestas dentro. Pero solo las vamos a encontrar desde esa autoobservación. Autoobservación. Es decir, reconociendo nuestro cuerpo energético o conciencia. Y comprender que lo que creemos que nos están haciendo desde fuera, y nos lo están haciendo desde fuera, que yo no digo que no, empezó dentro. Comenzó en nosotros. Y solo en nosotros, causa, lo podemos corregir. Efecto. Entonces, no se dará nada fuera que nos haga daño si nosotros hacemos un trabajo con nosotros. Pero el trabajo comienza en esta base que os estamos otorgando como información. Una base como información que resuena en cada uno de nosotros porque ya está, ya es lo que somos. Entonces, por favor, permitiros razonar, reflexionar todo esto que os estamos contando. Y halladlo vosotros. Si nosotros de verdad que no queremos tener razón, solo queremos que hagáis esto si queréis. Y si lo hacéis y lo aplicáis, veréis los resultados. Conclusión de este capítulo. Cuando hablamos de cuerpo energético no estamos hablando ni del más allá ni del más acá. No estamos hablando ni de religión, ni de ciencia, ni de espiritualidad. No, estamos hablando de una parte nuestra muy importante que nos permite activar ese observador y desde ahí tomar conciencia de cómo hemos estado pensando, sintiendo y actuando. ¿Tenéis algo que perder? Yo creo que no. Probad qué pasa. Intentad todo lo que podáis. Cuando os acordéis, activad el observador. A ver qué ocurre, a ver qué os dais cuenta. Después ya vendrán los próximos capítulos donde vamos a enseñar a leer todas las señales para que no solo activéis el observador, sino que lo que el observador observe sepa interpretarlo. Pero eso en los próximos capítulos. Acordaos, en la descripción, grupo de Telegram en el que compartimos todos los vídeos y reflexiones que complementan a la conversación en el vídeo. Próxima semana, más. Sí, porque la verdad te hace libre. Acuérdate, no lo olvides nunca. Y a la verdad no hay que tenerle miedo,
porque no es desde el juicio, no es que si sale todo lo que hay dentro de mí, no. Vas a ver lo que hay dentro de ti y vas a entender por qué, y vas a entender que no tiene ningún poder sobre ti, pero que ahora es quien guía tu vida. Por eso la verdad te hace libre, y solo la verdad, pero no la de otro, la tuya. Así que nada, si quieres descubrir esa verdad, pues ya sabes. Muy bien. Venga, pues un abrazo, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.